Cariño, lleva esta carta al buzón. ¿Quieres? Vale, te quiero, mamá. Yo también te quiero. Vicky Lynn Hoskinson no volvió a casa después de hacer el recado para su madre. Su bicicleta abandonada era la única pista para aclarar su desaparición. Vicky Lynn Hoskinson se crió en Flowing Wells, una zona residencial de Tucson, Arizona. Era la pequeña de una familia formada tras el segundo matrimonio de su madre, Debbie Carlson. Tenía algo que te llegaba al corazón en cuanto la mirabas. Tenía una mirada azul muy intensa. Cuando la mirabas a los ojos, veías una profundidad y una inteligencia que no eran propias de su edad. Vicky estaba en tercer curso en la escuela de primaria Homer Davis. Era una niña muy deportista y le interesaba más el fútbol que las casitas de muñecas. Sam Hall era su profesor en el aula y también su profesor de gimnasia. Siempre tenía una sonrisa en la boca, un brillo en sus ojos. Era una excelente deportista y siempre lo daba todo de sí misma, dispuesta a ayudar en lo que fuera, inocente y de toda confianza. La posesión más valiosa de Vicky era su bicicleta Stingray de color rosa que le habían regalado en Navidad y que había usado para llegar hasta el buzón el día de su desaparición. Para llegar al buzón, Vicky fue por un camino de tierra que pasa por detrás de las casas de unos vecinos, por un tramo de carretera cortada y por un descampado cercano a la zona. Su madre esperaba que Vicky volviera en unos 10 minutos. Al ver que no regresaba, envió a su hija mayor Stephanie a buscarla. Stephanie volvió y estaba histérica. Estaba llorando y me dijo: mamá, he encontrado la bici de Vicky tirada en la calle. Yo le pregunté qué quería decir con eso. Ella dijo: pues que está tirada en medio de la calle y que le ha pasado algo, que le ha pasado algo. Mi madre cogió el coche y fue a recoger la bicicleta y dio una vuelta por el vecindario buscando a Vicky. Y cuando llegó a casa, llamó a la policía. La policía acudió para investigar la zona. Ninguno de los residentes había visto a Vicky. La única señal de que la pequeña hubiera estado allí era la bicicleta abandonada que apareció cerca del buzón de correos. En aquel momento pensamos que solo estábamos buscando a una niña extraviada que no había sabido volver a su casa después de ir a hacer un recado para su madre. Pero al cabo de unas horas fue haciéndose evidente que se trataba de algo mucho más preocupante que el simple hecho de que una niña se hubiera perdido. Cientos de voluntarios buscaron por los alrededores y los helicópteros de la policía sobrevolaron toda la zona. La familia de Vicky apareció en televisión pidiendo que la niña volviera a casa. Tengo fe en Dios. Y sé que Él está con ella. Y que Él vela por ella. Y que nos la devolverá sana y salva. Yo sé que ella está viva. La policía recibió varias llamadas de personas que decían haber visto a una niña parecida a Vicky. Hubo mucha gente que decía haber visto a Vicky. Es algo que ocurre a menudo cuando se pide la colaboración de los ciudadanos. Y toda nuestra comunidad estaba intentando encontrar a Vicky. Pero todas las pistas acababan en un callejón sin salida. A los pocos días de la desaparición de Vicky Lynn, empezaron a aparecer lazos amarillos por todo Tucson en señal de apoyo a la familia por la desaparición de la pequeña de 8 años. La imagen que quedó grabada en la mente de todos era la de una niña de 8 años con sus dientes separados. La foto de Vicky salió en todas partes. Estaba en los titulares de todos los periódicos muchas veces. Salía en las vallas publicitarias, salía en televisión muchas veces. Fue un suceso que consiguió aunar a toda la población de Tucson. Pero la policía no tenía ninguna pista sólida sobre el paradero de Vicky. La policía local solicitó ayuda al FBI, que quiso hablar con el profesor de la escuela que había visto a la pequeña con vida por última vez. Era el profesor de gimnasia de Vicky, Sam Hall, y lo que les contó fue algo escalofriante. Dijo que estaba en el patio de recreo de la escuela recogiendo el material deportivo con un alumno. Venga, Rich, ¿ya has terminado? Tenemos que irnos.
Una persona de aspecto extraño y con un coche deportivo llamó su atención. El hombre parecía estar mirando atentamente a los niños. Tenía pelo largo, vestía de forma desaliñada y se marchó con su coche al sentirse observado. Algo me decía que había algo malo en ese hombre. Como cristiano y hombre de oración, un hombre que mantiene una relación con Dios, yo sentí que el Señor me decía que ese hombre iba a hacer algo diabólico y que yo debía apuntar todo lo que viera. Hall fue inmediatamente a su coche, apuntó la matrícula del vehículo en un papel y lo guardó en la guantera. El FBI le dijo a Hall que Vicky había desaparecido cerca del buzón de correos, a solo una manzana de allí, y poco después de que él hubiera visto al hombre del coche deportivo. En cuanto me contaron lo que había pasado, que Vicky Lynn había desaparecido, enseguida recordé el coche deportivo y el papel que había guardado en la guantera de mi camioneta. El coche tenía matrícula de California y el número era 1KEZ608. El vehículo estaba registrado a nombre de Frank Jarvis Atwood. Había sido detenido en 2 ocasiones anteriores, una por comportamiento lascivo y la otra por secuestro. En ambos casos, las víctimas habían sido niños pequeños. Atwood estaba en libertad condicional en el momento de la desaparición de Vicky Hoskinson. Pero no había ninguna prueba que vinculara a Atwood con Vicky Lynn Hoskinson. Los investigadores volvieron al lugar donde habían encontrado la bicicleta. Esta vez observaron algo que antes habían pasado por alto. Vimos un poste que tenía un golpe a unos 10 metros a un lado de la carretera. Y cuando me acerqué a examinarlo, vi que era un golpe reciente y que estaba a unos 30 centímetros del suelo. Los investigadores sospechaban que podía ser el secuestrador el que hubiera dado el golpe al poste. El golpe estaba a poca altura del suelo y parecía que podía haber sido un vehículo de pequeño tamaño, probablemente un coche deportivo. El vehículo registrado a nombre de Frank Atwood también era un modelo deportivo, un Datsun 260Z. La policía cursó una orden de búsqueda para Frank Atwood. 3 días después de la desaparición de Vicky, la policía seguía el rastro de Atwood de California hasta Arizona, pasando por Oklahoma y por fin hasta la pequeña localidad de Kerrville, Texas. Durante el interrogatorio, Atwood no dijo nada que pudiera relacionarle a él ni al vehículo con la desaparición de Vicky. Lo que suele ocurrir es que hablemos con el sospechoso y que nos diga algo que podamos relacionar con alguna otra cosa, pero Frank no hablaba y no dijo nunca nada. Pero después, uno de los detectives observó una pequeña mancha de pintura en el parachoques delantero del coche de Atwood y que parecía ser el mismo color que la bicicleta abandonada de Vicky. Frank Atwood fue detenido bajo la sospecha de secuestro. Nos reunimos todos en el salón y vimos la detención por televisión. Y lo primero que pensé fue, Dios mío, si ese hombre es igual que Charles Manson. Y solo podía pensar en que ese hombre podía haber tocado a mi hija. Atwood se declaraba inocente, pero la policía estaba convencida de que el coche de Atwood había estado en el escenario del crimen. Para conseguir las pruebas que necesitaban, recurrieron a la ciencia forense. Frank Atwood se encontraba bajo arresto como sospechoso del secuestro de Vicky Lynn, pero negaba cualquier implicación en el caso. La familia empezaba a asimilar la idea de que ya no volverían a ver a Vicky con vida. Navidades. Estábamos en Navidades. Y estaba segura de que ella volvería a casa por Navidad. Entonces me di cuenta de que ya no volvería. Perdón. Aquel mes de diciembre, 3 meses después de la desaparición de Vicky, su madre decidió dar una vuelta en coche por el desierto. Me puse a llorar de repente y sentí que tenía que parar el coche. Paré a un lado de la carretera y oí una voz que decía, «Mamá, estoy aquí. Mamá, estoy aquí». Casi no podía ver con los lagrimones. Y sentía que esa voz venía del otro lado de la carretera. Y sabía que si salía del coche, no iba a volver a casa hasta que la encontrara, porque sabía que estaba allí.
La única prueba contra Atwood era circunstancial. Una pequeña mancha de pintura en el parachoques de su coche que podía ser de la bicicleta de Vicky, pero que también podía ser de cualquier otra cosa. La policía envió el coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al especialista en reconstrucción de accidentes, Paul Larmour. Larmour observó unos pequeños arañazos en el parachoques delantero del coche de Atwood. Y también encontró arañazos en un pedal de la bicicleta de Vicky. Cuando Larmour colocó la bicicleta de lado sobre el suelo, observó que el pedal quedaba exactamente a la misma altura que las rozaduras y la abolladura que había bajo el parachoques delantero del coche de Atwood. No era un impacto en el sentido estricto de la palabra. Había habido un contacto con el pedal y el coche había seguido avanzando, aplastando la bicicleta contra el suelo y pasando por encima de la bicicleta hasta el punto en que el pedal deformó esa parte de los bajos del coche. En opinión de Larmour, el coche de Atwood circulaba a menos de 10 kilómetros por hora cuando chocó contra la bicicleta de Vicky. Eso explicaría la ausencia de sangre en el lugar. El coche iba demasiado despacio para que Vicky hubiera sufrido lesiones de gravedad. A continuación se envió el parachoques del coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al laboratorio del FBI en Washington, D.C. La fiscalía nos pidió que analizáramos la bicicleta y la comparáramos con la pintura que se desprendió del parachoques del vehículo y analizáramos la pintura que quedaba en el mismo vehículo y estableciéramos una comparación para saber si las dos muestras procedían de la misma fuente, es decir, si la pintura rosa del vehículo del sospechoso coincidía con la pintura rosa de la bicicleta de la víctima. Para identificar la pintura se hacen análisis microscópicos y análisis químicos. Al microscopio, las muestras de pintura del parachoques de Atwood y de la bicicleta parecían ser iguales. Después, se añadieron sustancias químicas a las muestras. Ambas reaccionaron a las sustancias de la misma forma. En este caso concreto, todas las pruebas químicas y microscópicas dieron resultados similares. Y por lo tanto, la pintura dio positivo química y microscópicamente. Y después intentamos fundamentar la asociación entre las dos usando un instrumental más sofisticado. Por último, las muestras de pintura se colocaron en un espectrómetro de masas y cromatografía de gases y las calentaron hasta una temperatura de 760 grados centígrados, lo que vaporiza y separa los compuestos orgánicos de las muestras de pintura. Los compuestos de ambas muestras de pintura eran idénticos. Eso no demostraba necesariamente que la pintura del parachoques de Atwood procediera de la bicicleta de Vicky Hoskinson. Cuando Jim Corby analizó las muestras de pintura con un microscopio de barrido electrónico, observó un elemento presente en la pintura de la bicicleta de Vicky que no suele ser habitual en la composición química de las pinturas. Encontró restos de níquel. Pero ¿de dónde podía venir? Al analizar más detenidamente el parachoques de Atwood, observó que el cromado del parachoques junto a la pintura rosa estaba raspado, dejando al descubierto el níquel de la chapa. La composición química del níquel del parachoques de Atwood era idéntica al níquel de la muestra tomada de la bicicleta de Vicky. Como científicos forenses, llegamos a la conclusión de que esos dos objetos, es decir, la bicicleta y el parachoques, habían estado en contacto en un momento dado, que se había producido un contacto físico entre ambos objetos. Esa doble transferencia de la pintura de la bicicleta al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta situaba el vehículo de Frank Atwood en el lugar de la desaparición de Vicky Hoskinson. Siete meses después de la desaparición de Vicky Hoskinson, un hombre que hacía senderismo por el desierto a las afueras de Tucson encontró un cráneo humano que parecía el cráneo de un niño. Era una zona en la que habíamos pensado. Si tienes que deshacerte de un cadáver, ¿cuál sería el mejor sitio? Y era una zona cercana a la zona donde ella desapareció. Estaba a ese lado de la ciudad. Era un lugar apartado. Tras varias semanas de búsqueda, aparecieron más restos óseos. Algunos huesos estaban roídos por animales. Entre los huesos encontrados había una mandíbula inferior con piezas dentales.
Cuando comunicaron a la madre de Vicky que había aparecido el cráneo de un niño en el desierto, supo enseguida, sin que nadie se lo dijera, que había sido en la misma zona en la que ella había estado buscando en diciembre, 4 meses antes. Me llevan allí y el puesto de mando está exactamente en el mismo sitio donde yo había parado con el coche en diciembre. Aquel día que dejé el trabajo y cogí el coche cuando sabía que no debía hacerlo. Y fue horrible. Dije, Dios mío, este es el mismo sitio donde paré aquel día. Mi madre es una persona muy espiritual y mi madre me ha contado las veces en las que ha oído o sentido algo de Vicky. Y yo creo que yo comparto lo que ella siente. Pidieron al antropólogo forense Walter Birkby que analizara los restos óseos para averiguar si podían pertenecer a Vicky Hoskinson. Empleó una técnica llamada radiología dental comparativa para comparar los dientes y la mandíbula encontrados en el desierto con las radiografías dentales de Vicky Hoskinson. Coincidían, pero no podía determinar la causa de la muerte por los restos. No había marcas de cortes, ni nada que indicara ningún traumatismo. Así que la causa de la muerte podía ser cualquiera. Había mucha gente que todavía tenía la esperanza de que estuviera secuestrada y estuviera viva. Cuando aparecieron los huesos, hubo un periodo de 1 día o 2 en los que no se sabía si los huesos eran de Vicky o no. Fue una noticia muy importante en su momento. La rueda de prensa en la que se anunció que los huesos habían sido identificados positivamente como suyos se emitió en directo por televisión y en todos los canales que tenemos en Tucson. Fue un gran acontecimiento y una historia con un final muy triste. Había mucha gente que esperaba que no terminara así. La noticia fue devastadora para la familia, aunque no fuera una sorpresa. Nunca olvidaré la cara que puso el sheriff Dungy. Él y yo estábamos muy unidos. Y solo con mirarle supe cuál iba a ser la respuesta sin que nadie me lo dijera verbalmente. Solo recuerdo que me derrumbé. Y ver cómo algunos me daban la espalda para que yo no viera que estaban llorando. Cientos de personas asistieron al entierro de Vicky Hoskinson. Muchos solo conocían a Vicky por las noticias, pero querían compartir el dolor de la familia. Fue algo que conmocionó a todos, no solo aquí, sino a toda la gente de Tucson. Era algo de lo que hablaba todo el mundo en ese momento. Y no ha habido ningún otro suceso de esa magnitud desde entonces. Frank Atwood fue acusado de asesinato. Sus abogados subrayaron que Atwood había sido detenido 3 días después de la desaparición de Vicky. Decían que era imposible saber cuándo se había dejado el cuerpo en el desierto. Cabía la posibilidad de que hubiera ocurrido mientras Atwood estaba bajo custodia policial. Preguntaron al médico forense Richard Frody si había alguna forma de averiguar cuándo había sido asesinada Vicky Lynn Hoskinson. Necesitábamos analizar cualquier cosa que hubiera en los huesos. Y una de las cosas que encontramos fue que había adipocera en los huesos. La adipocera, también llamada grasa mortuoria, es una sustancia gris parecida a la cera que se forma cuando un cuerpo queda expuesto a altas temperaturas, a las bacterias y al agua. El doctor Frody sabía que en el desierto había altas temperaturas y muchas clases de bacterias, pero en el desierto hay muy poca agua. ¿Sería posible que el cuerpo hubiera estado en alguna zona con agua antes de ser trasladado al desierto? De ser así, Frank Atwood tendría que ser absuelto, ya que él había sido detenido solo 3 días después de la desaparición de la niña. El doctor Frody estudió las condiciones climatológicas que se dieron durante el periodo de tiempo en que Vicky Hoskinson estuvo desaparecida. Descubrimos que 1 día o 2 después de su desaparición había habido lluvias en esa zona y después no volvió a llover durante meses. La adipocera indicaba al doctor Frody que el cuerpo había estado en el desierto durante esas lluvias y tormentas, probablemente en una tumba poco profunda.
El agua de lluvia sumada a las bacterias y a las altas temperaturas de los siguientes 2 o 3 meses hizo que se formara la adipocera encontrada en los huesos. Ahora sabemos que el cuerpo tuvo que estar allí durante esos días de lluvia. De haber sido un mes después, o 2 o 3, todo habría estado seco y el cuerpo se habría momificado y no habría habido adipocera. Eso situaba el momento de la muerte de Vicky un día o 2 después de su desaparición. La fiscalía pensaba que Atwood había estado buscando a algún niño en la zona de Tucson el día en que Sam Hall le vio cerca del patio de recreo de la escuela. Afortunadamente, Hall tuvo la precaución de apuntar el número de la matrícula en un papel. Media hora después, Atwood vio a Vicky con su bicicleta rosa a solo una manzana de la escuela. Aceleró para chocar contra la bicicleta de Vicky, haciéndola caer al suelo. El parachoques impactó contra la bicicleta justo debajo del sillín, momento en el que se produjo la doble transferencia de la pintura al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta. La bicicleta se encajó bajo el parachoques dejando una abolladura y varias marcas de arañazos. ¿A dónde me llevas? Cállate y sube al coche. Voy a llevarte a casa. Atwood obligó a la niña a subir al coche, posiblemente con la promesa de llevarla a su casa. Al reiniciar la marcha, Atwood chocó contra el poste del buzón de correos dejando el abollón que más tarde encontraría la policía. Nadie sabe qué pudo pasarle a Vicky Lynn Hoskinson durante el fatídico trayecto hasta el desierto. Pero la fiscalía cree que debió enterrar su cuerpo aquel mismo día en una tumba improvisada. Al cabo de un día o 2, las fuertes lluvias se filtraron en la tumba causando la formación de adipocera en sus huesos en descomposición. Vicky estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo creo que Frank la secuestró. Creo que chocó tirándola de la bicicleta para establecer contacto con ella. Y creo que ya lo habría hecho antes, establecer contacto con las víctimas derribándolas de la bicicleta. Creo que la agredió sexualmente y creo que la asesinó. Frank Jarvis Atwood fue juzgado y condenado por el asesinato en primer grado de Vicky Lynn Hoskinson y fue sentenciado a muerte. Desde el punto de vista de la investigación, el verdadero héroe en este caso fue Sam Hall, que es el profesor de gimnasia aquí en la escuela Homer Davis. Dicen que yo soy el héroe del caso, pero preferiría ser un héroe que hubiera salvado la vida de la niña. Yo no puedo ser de esas víctimas que perdonan al agresor o al asesino. Yo nunca podré perdonarle. No voy al cementerio porque yo no creo que ella esté allí. Yo creo que está en el desierto, donde la dejó Atwood. Allí es donde descansa. Yo creo que, además de en mi corazón, allí es donde está mi hermana. Hubo un momento en el que lo estaba pasando muy mal, intentando aceptar y asimilar su muerte. Y ella vino a mi dormitorio. Me desperté. Yo estaba durmiendo y oí unos pequeños pasitos y una vocecita diciendo, «Mamá, mamá». Y abrí los ojos. Esto fue después de la muerte de Vicky. Y vi a Vicky junto a la cama. Estaba rodeada por una luz blanca y decía, «Mamá, estoy bien. Y tú tienes que estar bien». Y entonces desapareció. Y eso me ayudó a superarlo.